Buenos días, muchachos. Hoy vamos a ver un ejemplo más del movimiento armónico simple y es el péndulo físico. Realmente vamos a ver el péndulo físico y el péndulo simple, solo que el péndulo simple es un caso particular del péndulo físico. Un péndulo físico es cualquier elemento rígido oscilando alrededor de un eje fijo. Entonces, puede ser, por ejemplo, un ejemplo bastante común. Uno cuando niño cogía los ganchitos de ropa y los colgaba de un dedo y uno los colocaba a oscilar, ¿no? Y ese era un jueguito que uno tenía cuando estaba ordenando la ropa. Bueno, ese ganchito oscilando alrededor de mi dedo, ese es un péndulo físico. Si yo cojo una varilla y la coloco, digamos, en la pared y la atravieso por un clavo, el clavo sería el eje. Imaginemos que eliminamos cualquier tipo de fricción entre el clavo y la varilla, entonces esa varilla va a oscilar. Esas oscilaciones pertenecen a un péndulo físico para pequeñas oscilaciones, para ángulos pequeños. Entonces, esto que está aquí, que parece un aguacate, él representa nuestro objeto rígido, nuestro elemento rígido, ¿cierto? Este puntico sería el eje de rotación que sale del tablero. Recuerden en física eléctrica que ustedes simbolizaban los campos que salían de la hoja del libro por punticos y cuando entraba por una X, ¿cierto? Este puntico quiere decir que es un eje que está saliendo del tablero. Ese cuerpo rígido, él va a tener un centro de masa, lo vamos a simbolizar por ese centro de masa, y va a haber una distancia del eje de rotación al centro de masa, ¿cierto? Como es un sistema que está oscilando, tenemos que hablar necesariamente del momento de inercia. Entonces vamos a llamarle el momento de inercia, lo vamos a simbolizar con la letra I, respetando las notaciones de muchos libros. Y D va a ser la distancia del eje de rotación al centro de masa del sistema, al centro de masa del sistema. Vamos a recordar lo siguiente: el momento de inercia, ¿para qué sirve? ¿O de qué trata? ¿O qué significa ese concepto? El momento de inercia, él mide la resistencia a rotar de un sistema. Un sistema que tenga un momento de inercia grande va a ser más difícil colocarlo a rotar. Y si ese sistema ya está en movimiento, va a ser difícil detenerlo. Vamos a hacer una analogía con el movimiento traslacional. La primera ley de Newton, la ley de la inercia, uno de sus enunciados dice que un objeto tiende a permanecer en el estado que se encuentra, sea de reposo o ¿de qué? O de movimiento a velocidad constante, ¿cierto? Eso se llama ley de inercia. La palabra inercia hace referencia
a tendencia a permanecer en el estado que te encuentras. Esa es la inercia, ¿no? Tendencia a permanecer en el estado que te encuentras. La masa es una medida de la inercia de los sistemas. Entonces, en el movimiento rotacional también es lo mismo. La tendencia del sistema es a estar en reposo o a moverse o a seguirse moviendo a velocidad angular constante si es que se está moviendo. Lo que les quiero decir es que el concepto de masa y de momento de inercia son análogos, solo que la masa se trabaja en el movimiento traslacional y el momento de inercia se trabaja en el movimiento rotacional, ¿cierto? Entonces, no lo vamos a demostrar aquí porque simplemente quiero hacer un resumen de este tema, pero se puede demostrar fácilmente que este sistema oscila con movimiento armónico simple. Yo les dejo de tarea a ustedes que busquen la demostración en la física de Serway, de Raymond Serway. Una demostración bien simple y es fácil de entender. Entonces, en ese libro y en todos los textos universitarios de física realmente te demuestran que el péndulo físico oscila con movimiento armónico simple cuyo periodo está dado por esta expresión, ¿cierto? Entonces la T significa periodo de oscilación, la T significa periodo de oscilación y la M sería masa del sistema oscilante y G ya sabemos que representa el campo gravitacional terrestre, que lo estamos trabajando siempre como 9.8 metros por segundo cuadrado, ¿cierto? Listo. Vamos a borrar esto y vamos a resolver algunas cuestiones conceptuales para afianzar ese concepto. Bueno, bien, vamos a suponer que tú tienes una barra que tiene una longitud L y tiene una masa, vamos a llamar a la masa de la barra M1, ¿cierto? Aquí está el eje de rotación que pasa por uno de los extremos de la barra. Y vamos a suponer ahora una masa puntual vamos a suponer ahora una masa puntual M2 suspendida de un hilo de longitud L. Y vamos a suponer que M1 y M2 son iguales, ¿cierto? Entonces, si usted se da cuenta, la longitud es igual, son las posiciones iniciales y las masas son iguales. ¿En qué diferencia un sistema del otro? Que aquí la masa está distribuida en una región del espacio y aquí la masa está concentrada en un punto del espacio, por eso le llamamos masa puntual, entre otras cosas. Ahora, vean, para una masa puntual, el momento de inercia se define como esto, como masa por L cuadrado.
donde L es la distancia que separa la masa del eje de rotación. Entonces usted se puede dar cuenta que el momento de inercia depende de la distancia que separa la masa y el eje de rotación. Cuanto más grande sea la distancia, el momento de inercia va a ser mayor. Y eso usted lo sabe por experiencia. Si usted aleja cada vez el objeto del eje de rotación, usted por experiencia sabe que es más difícil hacerlo rotar, ¿cierto? O cuando uno era pequeño, que uno arreglaba las bicicletas, obviamente tú notabas que hacer rotar una llanta de bicicleta grande era más difícil que hacer rotar una llanta de bicicleta pequeña, ¿cierto? Una de las razones es por el momento de inercia, no es la única, pero una de las razones es por el momento de inercia. En la rueda grande la masa está más alejada del eje de rotación, o sea que este es mayor, ¿cierto? Ahora, este es por una masa puntual. Sin importar cuál es el momento de inercia de esta barra, yo quiero que usted me diga si el momento de inercia de esta barra, que vamos a llamar I1, es mayor, menor o igual que el momento de inercia de este sistema. ¿Qué signo coloco aquí? Mayor, menor o igual. Piensen ahí 30 segundos. ¿Qué símbolo coloco aquí? Menor, mayor o igual. ¿Quién se ocurre algo? Menor. ¿Cómo? Menor. ¿Por qué menor? Porque el centro de masa de la barra 1 está en el centro de ella. Y el centro de masa del otro, que es la masa 2, está a la longitud de L. O sea, la longitud acá es mayor que la acá de la longitud de inercia. Listo. Es una explicación conceptualmente válida, pero matemáticamente no es así. No vayas a pensar que el momento de inercia de la barra va a ser M1 por L medio al cuadrado, no vayas a pensar eso. O sea, M1 por L al cuadrado sobre 4, ¿cierto? El razonamiento de que el centro de masa del sistema está más cerca del eje en comparación con este sistema está bueno de manera conceptual, pero matemáticamente no puedes decir que I1 va a ser igual a M1 multiplicado por L medio al cuadrado, ¿cierto? Matemáticamente no es igual, pero conceptualmente sirve para deducir que este momento de inercia es menor que el otro, ¿cierto? Y aquí se ve, aquí toda la masa está a una distancia L. Esto, como es una distribución continua de masa, te tocaría entonces hallar el momento de inercia de esto por métodos de integración. Entonces el método de integración involucra que tú cojas diferenciales de masa, ¿cierto? Y esos diferenciales de masa están a una distancia y del eje. Solo que la distancia a la que se encuentran los diferenciales de masa del eje están entre 0 y L, ¿cierto? Hay valores cercanos a L, hay valores alejados de L. Por ejemplo, tú coges un diferencial de masa aquí, ese valor es mucho más pequeño que L. Lo coges aquí y va a ser cercano a L. Total, la distancia de los diferenciales de masa al eje varían entre 0 y L, mientras que aquí toda la masa está a una distancia L. Evidentemente, por la definición se ve que necesariamente este sistema tiene mayor momento de inercia que este, ¿cierto? Entonces, ya por la misma definición de momento de inercia, si tú a ambos sistemas se le aplicas la misma fuerza, digamos aquí en este extremo inferior de la barra y sobre la masa, si a ambos le aplicas la misma fuerza, ¿cuál se espera que rote con mayor aceleración angular? ¿Ah? ¿Cuál rota con mayor aceleración angular? Recuerden que el momento de inercia es la resistencia a la rotación, ¿cierto? Entonces, si hay resistencia a rotar y aplico la misma fuerza sobre ambos, ¿quién va a rotar más? El que tenga menos oposición. Entonces, el que más va a rotar sería necesariamente
la masa 1. Perdón, el que más aceleración angular va a tener, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se vería eso? Tú tienes lo siguiente: sumatoria de momentos de torsión es igual a I por alfa. ¿Quién recuerda eso? Esa sería una de las expresiones de la ley de Newton, de la segunda ley de Newton, aplicadas al movimiento rotacional. Ten el movimiento translacional que tiene. En el movimiento translacional tú tienes que sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración. Si trasladas eso al terreno rotacional, ya no hablas de fuerzas, sino de momento de torsión. Ya no hablas de masa, sino de inercia. Ya no hablas de aceleración lineal, sino de aceleración angular. Entonces aquí la aceleración angular, que es alfa, sería la sumatoria de los momentos de torsión sobre el momento de inercia. Entonces, ¿cuál de los dos va a tener mayor aceleración angular? Aquí se ve matemáticamente, ¿no? Quien tenga menor momento de inercia va a tener mayor aceleración angular. Ahora, nosotros hablábamos de frecuencia angular. La frecuencia angular la simbolizábamos por esta letra, griega omega, ¿cierto? Entonces dígame, entre omega 1 y omega 2, ¿quién es mayor, quién es menor? ¿Son iguales? Entre omega 1 y omega 2, ¿quién es mayor o son iguales las dos? Omega es frecuencia angular, ¿cierto? Entonces, vamos a hacer analogía con el movimiento translacional. Si un carro tiene mayor aceleración lineal que otro, ¿cuál de los dos se mueve con mayor velocidad? En algún momento, ¿cuál de los dos se mueve con mayor velocidad? El que tiene la mayor aceleración, ¿verdad? ¿Cierto? Si un carro tiene mayor aceleración, en algún momento su velocidad tiene que ser mayor que el otro. Entonces, obviamente aquí es algo parecido. Si en este péndulo la aceleración angular es mayor, necesariamente la frecuencia angular de este tiene que ser ¿qué? Tiene que ser mayor. Ahora, esa es para la frecuencia angular. Vamos con el periodo T1 y T2. ¿Cuál de los dos sistemas tiene mayor periodo? ¿O es el mismo? ¿Por qué es el mismo, Gabriel? No estoy diciendo que sea verdad, o sea, simplemente estoy escuchando sus opiniones. ¿Por qué creen que es el mismo? No te dé miedo, habla así. Porque el tiempo que va a demorar en oscilar, y ya la parte más alta, va a ser el mismo para los dos. ¿Y por qué va a ser el mismo para los dos? No, profe, el video sería menor el tiempo, entonces tendría mayor periodo, ¿no? Para mirar qué periodo es mayor, hay que analizar conceptos físicos, ¿cierto? El periodo también se puede escribir como 2π. También se puede escribir como 2π sobre frecuencia angular, ¿cierto? Entonces, si esta frecuencia es mayor que esta, necesariamente el periodo 2 va a ser mayor que el periodo 1. Claro, eso se hubiese podido ver de una manera más simple en la expresión del periodo para un péndulo físico. ¿Sí lo ven? En la expresión del periodo para un péndulo físico, tú tienes que el periodo depende de la inercia, ¿cierto? Es proporcional a la raíz cuadrada de la inercia. O sea, el sistema que tenga más inercia oscila necesariamente con mayor periodo. Listo. Eso está claro, ¿verdad? Entonces aquí queda ilustrado qué es el momento de inercia y cómo se involucra ese momento de inercia con el periodo del péndulo
del péndulo físico. Bueno, vamos a borrar esto. Ahora, en este sistema que está aquí, hay dos cosas implícitas. Fíjese que nosotros no hablamos del momento de inercia del hilo. Claro que el hilo tiene un momento de inercia, ¿cierto? Porque el hilo sería también como una pequeña barrita ahí flexible, ¿no? Tiene su masa. Solo que hemos considerado que el hilo, complete la frase, es de masa despreciable. Porque si el hilo fuese de masa considerable, habría que considerar el momento de inercia del hilo, además del centro de masa del hilo. Pero como es de masa despreciable, entonces no nos interesa. Ahora, aquí también se supuso que M2 es una masa puntual. ¿Cierto? Entonces, para este sistema en especial, el periodo que es igual de ese péndulo físico es igual a esto. Ya lo teníamos escrito. Pero el momento de inercia de esta masa es la masa por la longitud al cuadrado. Vamos ya a quitarle aquí el subíndice. Entonces la masa por longitud al cuadrado. ¿Cierto? Entre la masa del sistema, que sería la misma masa puntual, la gravedad ahí está, y la distancia que separa la masa del eje de rotación sería el mismo L. O sea que el periodo de ese sistema es 2pi raíz de L sobre G. ¿Cierto? Bueno, miren, este sistema que está aquí es un tipo de péndulo físico, ¿cierto? Solo que tiene unas características muy especiales y particulares, y él recibe un nombre en especial. ¿Qué nombre en especial recibe? Eso es que un péndulo simple. Eso es un péndulo simple. ¿Sí lo es? O sea que el péndulo simple es un caso particular del péndulo físico. ¿Cuáles son las características del péndulo simple? Una masa puntual suspendida de un hilo de masa despreciable. Hay algo que tienen que tener bien presente. ¿Qué es eso de masa puntual? Realmente una masa puntual no existe, ¿verdad? Esa es una aproximación física que es muy útil. Ustedes en el trabajo que me entregaron hoy hicieron el problema de un trapecista de un circo, ¿cierto? Que cuelga de un trapecio que tiene una longitud de ¿cuánto? De 15 metros. Y la persona se balancea en ese trapecio, y ese sistema en ese problema fue considerado como un péndulo ¿qué? Como un péndulo simple. Rigurosamente hablando, eso es un péndulo físico. Pero como la longitud del hilo es tan grande comparada con las dimensiones de la persona que cuelga de ese trapecio, entonces el sistema se aproximó a un péndulo simple. El péndulo simple siempre va a ser una aproximación. Realmente todos los péndulos en ese caso van a ser físicos. Pero bajo ciertas circunstancias se pueden aproximar a simple, eso lo vamos a ver ahora. Hay una cosa en la que no particularicé, ahorita no enfaticé. Cuando usted vea la demostración que el péndulo físico es armónico simple, o también que el péndulo físico es armónico simple, usted va a encontrar esta aproximación, que el seno de teta es aproximadamente teta. Ojo que teta está en ¿qué? Teta está en radianes. ¿Cierto? Entonces, ¿qué tan válida es esta aproximación?
es muy válida. Podemos hacer una prueba aquí rapidita. Vamos a tomar un ángulo de 15 grados. En radianes, ¿cuánto es 15 grados? ¿Quién me presta la calculadora, por favor? Listo. En radianes, ¿cuánto es 15 grados? Sería que sería 15 entre 180, todo eso multiplicado por pi. Me dice que 15 grados en radianes es 0.26, 18 radianes. Ahora vamos a sacar el seno de 0.2618 radianes. Vamos a ver, vamos a colocar el seno. Coloque su calculadora en radianes. Aquí radianes es 4, ¿no? Entonces sería seno de 0.26, 18. Aquí me da que es 0.25, 88. Usted se puede dar cuenta que hasta la segunda cifra decimal son parecidos, ¿cierto? Hasta la segunda cifra decimal prácticamente son iguales el ángulo en radianes que el seno. Entonces, ¿de qué depende si trabaja con un ángulo de 15 o no? Eso depende de la precisión que usted requiera del experimento. Si usted requiere que el experimento se aproxime lo más posible a un armónico simple, tiene que coger cada vez ángulos más pequeños, ¿cierto? Pero no existe un valor límite que diga, no, de aquí no se puede pasar hasta que no sea armónico simple. Simplemente para ángulos pequeños, ángulos 5 grados, 6 grados, 12 grados, 15 grados, 18 grados, 17 grados. Hagamos esto para 20 grados para ver cuánto nos da, a ver si se aleja mucho de esa aproximación. Yo sí está bien ese cálculo que hice. Sí. No se ve errado. Bueno, 20 grados en radianes que sería igual. Sería 20 entre 180 por pi. Eso me da 0,349 radianes. Ahora el seno de 0,349 radianes es igual a ¿qué? Seno de 0,349 radianes es igual a 0,341, 0,342 más aproximado. ¿Cierto? Es hasta la segunda cifra decimal son iguales. Entonces, aún con 20 grados es una aproximación bastante útil. Y le repito que depende de la precisión que usted necesite en el experimento. Listo.